Hola a todos, bienvenidos a su sección de microbiología. El día de hoy vamos a platicar de Escherichia coli. Escherichia coli recibe su nombre por su descubridor, que se llamaba Thomas von Escherichia. Bueno, tal vez Escherichia les parece algo complicado de escribir o largo al menos, entonces lo podemos abreviar, pero recordemos que como nombre científico debe conservar su escritura en cursivas, así que sería E. coli, pero en cursivas itálicas, negritas o subrayadas. Cuando nosotros vamos a abreviar un nombre científico, en el documento en el que vayamos a hacer la abreviatura, al menos una vez al principio debemos escribir el nombre completo. Entonces, digamos que estamos haciendo un artículo. En el artículo, la primera vez que aparece, lo debemos escribir completo, Escherichia coli, y después ya podemos empezar a hacer la abreviatura. Esta abreviatura se parece a otro microorganismo. Entonces, existe otro microorganismo que se llama Entamoeba coli, por lo que la abreviatura sería exactamente igual, E. coli. Y es por eso que debemos de escribir el nombre completo al menos una vez al inicio del documento. Además, pues nosotros nos podemos encontrar con E. coli, esta nomenclatura, en algún libro, en algún artículo, en algunos apuntes. Entonces debemos saber el contexto y con el contexto nos daremos cuenta si estamos hablando de Escherichia coli, que es una bacteria como la que tenemos aquí, o Entamoeba coli, que es un protista, del cual hablaremos en otro capítulo. Bueno, esta es Escherichia coli. Como ustedes pueden ver, es un bacilo porque está alargadita. Y al hacer la tinción de Gram se tiñe de rojo, por lo que es Gram negativo. Escherichia coli vive de manera normal en el intestino de los humanos. Entonces la llamamos flora o biota normal y puede causar enfermedades. Resulta que existen más de 1000 serotipos de Escherichia y entonces algunos son buenos y otros no tantos. Algunos tienen sus genes que les permiten ser patógenos. Y no conformes con eso, Escherichia es de esas bacterias que, aparte de su información cromosómica, o sea, la información normal que necesita la bacteria para sobrevivir, que sería esta, tienen una información extra que se le llama plásmido, y en este plásmido puede contener información para resistencia a antibióticos. O sea que a lo mejor nos va a costar un poco de trabajo eliminarla. Escherichia coli causa infecciones del tracto urinario principalmente por la manera en la que realizamos la higiene. Recordemos que el orificio de nuestro intestino, o sea, el ano, está muy cerca de la uretra. Entonces, principalmente las mujeres somos las que tenemos este problema. Y eso es porque la limpieza adecuada debe de ser de adelante hacia atrás, dado que la uretra está primero y el ano atrás. Y entonces así realizamos una adecuada limpieza. Si lo hiciéramos al revés, eso estaría mal, porque podríamos arrastrar residuos fecales hacia la uretra. Y al ser tan pequeña la uretra, corremos mayor riesgo de infección. Entonces, recordemos que siempre es de adelante hacia atrás. Además, existen otras condiciones que pueden fomentar la infección por E. coli, como alguna ropa absorbente que necesitemos. Entonces, debemos de tener cuidado con este tipo de ropa, en cualquier tipo de edad, y cambiarla constantemente. E. coli no es la única fuente de infección que podemos tener con este tipo de prendas. Bueno, pues la infección, si la tenemos, va a ser en orden ascendente porque va a entrar o ingresar por la uretra, luego pues pasará a la vejiga, los ureteros y finalmente los riñones. No queremos que llegue a los riñones porque eso sería muy peligroso. ¿Qué podríamos empezar a notar?
Por ejemplo, disuria, que significa dolor al orinar. También podríamos notar que nuestra orina sale muy caliente. Otra de las cosas que podemos tener es polaquiuria. Eso quiere decir que orinemos con mucha más frecuencia de la normal. Y después, como les dije, es ascendente. Así que ya los síntomas llegarán a la vejiga, teniendo cistitis, que significa inflamación de la vejiga. Y finalmente llegará la infección a los riñones. No queremos que esto ocurra, porque los riñones son unas estructuras muy frágiles y no se recambian fácilmente. Los riñones sirven para filtrar la sangre. Entonces, en este esquema vemos que aquí viene la sangre. Y la sangre pues ha recogido muchos desechos de todo nuestro organismo. Todas las células de nuestro organismo generan algún desecho. Entonces, viene la sangre contaminada, digamos, y el riñón, mediante los glomérulos, que es esta cavidad, esto de aquí, empieza a filtrarlo y las cosas que son dañinas pasarán hacia allá a formar la orina. Tenemos muchos glomérulos a lo largo de todo el riñón y se encuentran en esta sección. Pero bueno, son filtros muy delgados. Entonces, si las bacterias empiezan a llegar aquí, a este punto, van a hacer que ese filtro, digamos de orificios muy pequeños que apenas dejan pasar los contaminantes, se agranden y por lo tanto caigan eritrocitos en nuestra orina. Cuando normalmente no debería de tener ningún eritrocito, puede ser que los eritrocitos empiecen a pasar. Entonces, si la infección ya ha llegado a nuestros riñones, otro de los signos que vamos a tener en las infecciones del tracto urinario son eritrocitos en la orina. Al inicio pueden no verse a simple vista, es decir, nosotros podemos ver la orina aún amarilla y no notarlo. Pero si sospechamos de la infección del tracto urinario o nuestro médico sospecha de él, nos mandará a tomar una muestra de orina y mediante el microscopio se verán ya los eritrocitos en ella. Además, la muestra de orina nos servirá para ver ahí la bacteria, identificarla y entonces proponer un tratamiento. No hay que llegar a este punto de tener hematuria, es decir, eritrocitos en la orina, para mandar a hacer un análisis. Podemos hacer el análisis desde los primeros síntomas y entonces de todas maneras detectaremos la bacteria, aunque no los eritrocitos, pero es bueno porque si ya detectamos los eritrocitos significa que el daño ya está en el riñón y pues no los podemos reparar. Ok, entonces, ¿qué pasa si ya llegó el daño al riñón? Entonces tendremos fiebre por más de 2 días de 38 grados Celsius. Y a esto se le llama pielonefritis, que es la inflamación de los riñones. ¿Cómo se siente en este caso? Aparte de la fiebre, notaremos un dolor retrolumbar de un costado, o sea, nos dolerá justo abajo de las costillas en uno de los lados. ¿Por qué en uno de los lados? Anatómicamente es normal que uno de nuestros riñones se encuentre más abajo que el otro. Entonces es más probable que a ese riñón llegue primero la infección. En el caso de los varones, lo que se puede también presentar es prostatitis aguda. Eso quiere decir que la próstata se va a inflamar rapidísimo. Y es porque, otra vez, las bacterias ya habrán llegado ahí. Finalmente, si nuestros riñones están filtrando la sangre y algunos de los eritrocitos llegan a la orina, pues el paso será en ambas direcciones. Entonces, significará que las bacterias también podrán ingresar a la sangre y esto es peligrosísimo y se llama septicemia. ¿Por qué es peligroso? Bueno, porque la sangre lleva a todos los recovecos de nuestro organismo. Así que llega a todos lados y por lo tanto se empezará a infectar todo nuestro cuerpo. Pero no conforme con eso, incluso si tomamos los medicamentos adecuados y logramos matar a la bacteria, el sistema inmunológico se activará, esté viva o esté muerta la bacteria.
porque lo que detecta el sistema inmunológico son los pedacitos extraños y los empieza a atacar, o sea, fragmentos de otro ser vivo, otro que no sea nosotros, los empezará a atacar. Y la destrucción del sistema inmunológico no nada más afecta a la bacteria, sino es como una lucha. Cuando se lucha, pues resulta que el resto del espacio también se ve agredido. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando estamos enfermos tenemos fiebre, inflamación, nos duele y todas estas reacciones son principalmente por el sistema inmunológico. Entonces, imagínense esa afección a nivel sistémico. Eso puede desencadenar un shock séptico y, por supuesto, la muerte. Entonces, no hay que llegar hasta allá. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué fármaco debemos tomar? Bueno, como yo les platicaba, tenemos un pequeño inconveniente y es que Escherichia tiene un plásmido que se puede intercambiar entre las diferentes bacterias y generar resistencia fácilmente a los antibióticos, por lo que debemos de hacer un estudio más especializado para saber qué fármaco tomar. No si una persona tiene infección por Escherichia, el medicamento va a ser la misma para el otro, porque la otra bacteria, Escherichia, aunque sea Escherichia, puede tener una diferente resistencia a fármacos. Entonces se realiza un antibiograma. Nos van a solicitar la muestra de orina, como les platicaba, para de ahí obtener las bacterias. Y entonces en el laboratorio van a preparar una caja Petri, que es una caja como de vidrio, con una gelatina que se llama agar. Sobre esta gelatina vertirán la muestra de nuestra orina diluida. Y entonces toda esta muestra se expandirá a lo largo de la caja. Esta es la caja Petri con el agar. El agar es una gelatina que tiene pues, los nutrientes necesarios para que la bacteria crezca. Además de colocar nuestra orina, van a poner unos pequeños algodoncitos con forma de confeti. O sea, un material absorbente con forma de confeti. Este material absorbente va a contener fármacos, distintos tipos de fármacos. Y después van a dejar incubar nuestra muestra un par de días para que las bacterias puedan crecer. Si nosotros no colocamos esos confetis, digamos que nada más colocamos la muestra de orina, pues lo que va a aparecer sería una nata, si ven como más opaco, una nata encima, y esto serían las bacterias que han crecido, o sea que se han multiplicado y ahora tenemos una gran cantidad para hacerle análisis. Pero como nosotros colocamos algunos confetis con o empapados en medicamentos, lo que veremos será la siguiente imagen. Sí, una nata, pero no por todos lados, sino alrededor de estos confetis que nosotros colocamos con medicamento, no habrá crecimiento de las bacterias, por lo que pues el área se ve azul, ¿no? O sea, como transparente, no con esta nata opaca. Entonces, la nata opaca, esto amarillo que se ve aquí, es donde crecieron las bacterias. Y la mancha alrededor es que no pudieron crecer las bacterias y no pudieron crecer por los medicamentos que tenemos aquí. Entonces así nos damos cuenta que esta persona en específico tiene una bacteria que no le hace daño este medicamento, dado que el círculo que está a su alrededor es muy pequeño. Eso quiere decir que casi no mató a ninguna bacteria este medicamento. Entonces, este medicamento no lo podemos utilizar con esta persona en específico. Así que a lo mejor mi comadre me había dicho que en su experiencia, cuando tuvo una infección del tracto urinario, le dieron pues este medicamento. Y resulta que a mí no me funciona. Y es porque mi bacteria, aunque sea Escherichia coli, es distinta que la de ella, porque pues estas bacterias tienen plásmido y pueden ir cambiando. Ok, entonces aquí vemos algunos otros medicamentos que tampoco serían recomendables, como este de acá, tal vez este de aquí, porque tiene un círculo muy pequeño. Entonces, alguien podría decir que el medicamento más recomendable sería este de aquí, dado que tiene un círculo muy grande. Pues no es así.
Aunque el medicamento en este momento mate a muchísimas bacterias, puede tener muchos inconvenientes, por ejemplo, efectos secundarios adversos. Si está matando a un ser vivo, también nos causa daño a nosotros y no queremos lo más agresivo para matar una bacteria. Pero aparte del daño que nos puede ocasionar el medicamento a nosotros directamente, pues necesitamos escoger, o más bien, el médico con la ayuda de este estudio escogerá un antibiótico que tenga una eficacia media. Por ejemplo, este de aquí. Parece que tiene un círculo más pequeño, o tal vez este de acá. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen plásmido y no dejan de tenerlo nada más porque nosotros nos tomemos un medicamento. Entonces imagínense que en el periodo que yo me tomo el medicamento, me estoy tomando este medicamento o el que sea, las bacterias ya se están intercambiando el plásmido, o sea, ya le están pasando la información, hey, ¿qué crees? Que me trajeron este medicamento, tú tómate este plásmido para que ya no te haga efecto. Ok. Entonces, la otra bacteria de mi mismo cuerpo puede ya empezar a tener resistencia a este fármaco. Y si no se logra eliminar por completo la infección, la razón principal de que no se logre es porque generalmente los pacientes no hacen caso de tomarse el fármaco la semana o los días que el médico les dice, se sienten mejor, dejan de tomárselo, a veces se olvida, y entonces esa es una buena oportunidad para las bacterias de pasarse la información, ahí mientras que el profe está descuidado, se pasan la información, mientras que el paciente está descuidado, las bacterias se pasan la información y empiezan a tener resistencia a este fármaco. Entonces, digamos que por alguna razón, este fármaco no logró terminar con la infección. Entonces pasaremos al siguiente. Y digamos que este tampoco lo logra, entonces pasaremos al siguiente. Y así tenemos más oportunidad de librarnos de la infección. Lo óptimo sería que nos indicaran este fármaco, nosotros hagamos caso de tomar las dosis en los horarios adecuados durante todo el tiempo que nos los prescriben y entonces lo más seguro es que efectivamente este fármaco pueda combatir la infección. Y nosotros no vivimos en una burbuja, así que tal vez años después nos podamos volver a infectar. Y entonces este fármaco lo más probable es que ya no nos sirva, pero entonces tenemos otras opciones que nos pueden servir en esas nuevas infecciones. ¿Qué sucede si desde un inicio optamos por la opción más agresiva? Pues que desde un inicio la bacteria va a ser resistente incluso al fármaco más potente. Y entonces, imagínense si ya es resistente al fármaco más potente, que no podrá resistir otros fármacos que no son tan potentes. Entonces, pues lo único que sucederá es que nosotros ya no podremos librarnos de la infección. Por eso, pues, en el laboratorio realizarán este análisis y le dirán al médico cuál es el medicamento que obtuvo determinada eficacia. Y el médico, evaluando al paciente, evaluando sus condiciones orgánicas, porque no todos resistimos igual los medicamentos, a lo mejor tenemos un daño hepático, y a lo mejor ya tenemos un daño renal, a lo mejor tenemos desnutrición, obesidad, en fin. Hay muchas condiciones que pueden hacer que un fármaco sea más peligroso que otro y el médico ya dirá, pues entonces optamos por este de aquí, porque es el óptimo para mi paciente y sus condiciones orgánicas. Ok, pues hasta aquí el tema de Escherichia. Si ustedes tienen cualquier duda, me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.